Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 3991 a 4000. Continuó el intercambio de golpes entre los patriarcas de medio paso. Mabande cruzó su espada hacia adelante. Inicialmente con una mirada quejosa en su rostro. En ese momento, se había vuelto increíblemente tranquilo. Estaba bajo el ataque de dos grandes maestros de medio paso. Gradualmente, pasó de entrar en pánico y apresurarse a responder al ataque al principio, a poco volverse más tranquilo. No muy lejos, el director Chu, que todavía estaba peleando con Héctor, también había notado este lado. Mientras observaba el cambio en Magan, un indicio de envidia cruzó por la mirada del director Chu. Este bastardo en realidad había tenido una epifanía. Hace un mes, Mabande todavía se encontraba fuera de las puertas del reino del patriarca de medio paso. En ese momento, el director Chu pensó para sí mismo que ni siquiera 10 Mabonds eran rival para él. Sin embargo, con la aparición de Matthew, este Mabande era como un problema. No solo logró llegar a gran maestro de medio paso en un juego, sino que también dominó el Returning Sea Eslas enseñado por Matthew. Solo con estas dos incorporaciones, incluso el director Chu no se atrevió a decir que sería capaz de derrotar a Mabande. Es más, fue tan bendecido que tuvo una epifanía durante la batalla. Un momento de iluminación. 10 años de duro trabajo. Se podía prever que después de que esta batalla terminara, tal vez este Mabande estaba a punto de convertirse en el señor del poder más fuerte en los 3 distritos. Pensando en esto, un fuerte sentido de urgencia no pudo evitar crecer en el corazón del director Chu. Sin embargo, justo en ese momento estaba distraído. Las manos en sus manos no pudieron evitar frenar un poco. En una batalla entre grandes maestros de medio paso, incluso un retraso de medio segundo sería suficiente para afectar el resultado. También fue este medio latido más lento lo que aprovechó Héctor. Palmas Xianbin. Un suave grito despertó instantáneamente al director Chu, al ver que el ataque de su oponente ya había llegado frente a él. En secreto gritó consternado. Sin forma de esquivarlo, el director Chu solo pudo cruzar los brazos y sostenerlos contra su cuerpo de una manera mortal. No había salida. Cansado de luchar, no pudo resistir el ataque de su oponente. La fuerza aterradora empujó los brazos de Chu contra su propio pecho. El director Chu fue enviado volando hacia atrás por la fuerza del golpe. Cuando se levantó de nuevo, lo único que podía sentir era una boca y una nariz con olor a pescado. Maricón. La sangre escarlata brotó. Cuando Matthew vio esta escena, una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Aunque el oponente del viejo Chu era considerado un experto superior al nivel de gran maestro de medio paso. Sin embargo, el director Chu tampoco estuvo mal. Matthew había esperado que incluso si el director Chu no pudiera derrotar a su oponente, al menos no sería derrotado. Recordando la imagen de ambos intercambiando golpes hace un momento, Matthew miró fijamente a Mabande, quien estaba en un estado de epifanía, y tuvo una respuesta instantánea en su mente. Pensó que el viejo caballo estaba progresando demasiado rápido y que la presión sobre los demás se estaba fortaleciendo de manera invisible. Quizás necesitaba encontrar tiempo para darle a este grupo de señores del poder un entrenamiento unificado por un tiempo. Retrayendo sus pensamientos, Matthew abrió la boca y preguntó: «Viejo Chu, ¿aún puedes luchar?». El poder letal de esta declaración fue indudablemente enorme. Fue como preguntarle a un hombre si podía hacerlo o no. El director Chu apretó los dientes y de inmediato se limpió la sangre de la comisura de la boca. En ese momento, sus brazos ya estaban cubiertos por una gruesa capa de hielo. Sin embargo, apretó los dientes y se puso de pie. Capaz de luchar. Después de rugir,
Se destrozó los brazos directamente. Un dolor agudo le llegó directo al cerebro. Casi lo hizo caer de nuevo. Afortunadamente, con esa fuerte voluntad, se puso de pie. Llegar de nuevo. El director Chu le rugió a su oponente. La punta de su pie golpeó el suelo y el hombre instantáneamente se convirtió en una nube de estigmas. A ambos lados se acercaron. El director Chu enfrentó el ataque de Héctor y giró su cuerpo hacia un lado. La velocidad aumentó en un nivel feroz. En el segundo siguiente, se revelaron 4 rayas de sombra. Posición de la sombra fantasma. Esa postura también hizo que Jet entrara en pánico por un momento. Con 4 sombras residuales frente a él, simplemente no podía decir cuál era su cuerpo real. Aprovechando esta brecha, el director Chu atacó. Para su propia palma de hielo frío. Héctor tenía esta absoluta confianza. Una persona común y corriente que incluso tocara accidentalmente un poco sería directamente congelada en un cadáver. Incluso un gran maestro de medio paso del mismo reino perdería su piel o incluso moriría si fuera golpeado por este movimiento. Pero, en este momento, este director Chu actuó como si nada estuviera mal. Sin embargo, después de que los dos intercambiaron golpes nuevamente, Héctor se dio cuenta de repente de que no era que su propia palma de hielo frío se hubiera desgastado. Más bien, era lo que el director Chu estaba aguantando actualmente. Sus manos se habían congelado hasta el punto de perder toda vitalidad. Después de mucho tiempo, definitivamente quedarían completamente arruinados. Al pensar en esto, una mirada de burla apareció lentamente en el rostro de Jet también. No esperaba que después de ser golpeado por Mikoul, dice Palm, todavía pudieras estar tan vivo. Las palabras simplemente cayeron. Levantó los brazos rápidamente y resistió contra su costado. Quebrar. Una patada del director Chu en respuesta. La comisura de la boca de Héctor se curvó de repente. ¡Qué estupidez! Con su cuerpo en el aire, se había convertido en un objetivo viviente para sí mismo. Sin esperar a que el director Chu se retractara de su movimiento, Héctor le dio una palmada en la palma. El aire frío de su palma golpeó el pecho del director Chu. Justo cuando Héctor estaba emocionado, pensó que había ganado. No hubo respuesta de la palma después de golpear algo físico. Y aún así atravesó el cuerpo del director Chu. Por un momento, Jet no pudo evitar palidecer. Esta era una sombra residual. Al darse cuenta de esto, inmediatamente golpeó el suelo con los dedos de los pies, con la intención de alejarse de su posición original. Sin embargo, justo en ese momento, vio al director Chu que se inclinaba y se acercaba a su parte inferior del cuerpo. Aunque el director Chu había perdido el control de sus manos, pero todavía tenía su dura cabeza de hierro. Después de publicarse, pisoteó con fuerza con ambos pies. Solo se oyó un grito miserable. Sorprendentemente, Héctor fue golpeado directamente en el puente de la nariz por una de las cabezas del director Chu. Circundante. Al ver al director Chu golpear de un solo golpe, no pudo evitar animarse. Director Chu. Buen trabajo. Antes pensé que iba a perder. Afortunadamente. Es tan emocionante que no esperaba que el director Chu pudiera defenderse desesperadamente. Justo cuando la multitud alardeaba con caras de alegría. Sin embargo, el director Chu cayó directamente al suelo inmóvil. El regreso que acababa de realizar había sido únicamente por pura fuerza de voluntad. Ahora el frío atacó su corazón. Ya no tenía ni un gramo de fuerza extra para luchar de nuevo. Date prisa y salva a los demás. Cuando la multitud de la división marcial vio a su líder al final, inmediatamente gritaron ansiosamente. Solo justo cuando estaban a punto de moverse, Matthew al frente del grupo los detuvo. Incluso si todos sigan adelante, no serán rival para este hombre. A lo sumo, solo le costará un poco más de fuerza. Ante tales palabras,
la multitud de la división marcial. Sin embargo, no tuvo ningún sentimiento de retirada. Un poco es poco si puedes gastar un poco. Señor Larson. El otro lado también tiene restricciones de maestro de clan y sabemos que no puede hacer ningún movimiento. Pero podemos. Siempre y cuando podamos salvarlo. Director Chu. ¿Qué daño hay en morir? A la cabeza. El ayudante del director Chu habló con voz recta. Quizás incluso si la otra parte fuera un patriarca terriblemente fuerte. Aún así conduciría a sus hombres a la muerte. Matthew no esperaba que este grupo de personas fuera tan leal. Está bien. Si quieres morir, deberías esperar hasta más tarde. Deje todo en este momento a Mabande. Lo que ya había intuido. El Mabonde en su epifanía estaba a punto de despertar. Por encima del campo de batalla, Héctor se cubrió el puente de la nariz después de que este cabezazo de Chu de la División 1 lo golpeara. El dolor insoportable le hizo llorar involuntariamente. Después de subirse boca abajo, miró fríamente a Matthew. Ha llegado a este punto y todavía estás de humor para actuar con dureza. Con una sonrisa desdeñosa, caminó hacia el director Chu paso a paso. Sus palmas estaban llenas de chi frío. Y entre ellas, uno podía ver vagamente que innumerables cristales de hielo caían lentamente. El jefe del director de la división marcial está bajo mi mando. Héctor. Justo cuando levantó la mano, estaba listo para acabar con el director Chu de una vez por todas. De repente, un aura aterradora surgió a su lado. El corazón de Het se estremeció mientras lentamente torcía su mejilla. En este momento, la mirada original de Mabande gradualmente adquirió un brillo. Y el aura que lo rodeaba gradualmente se volvió cada vez más amarilla. Innumerables chi de sable surgieron. Y hubo una vaga sensación de cohesión y formación. Los dos oponentes frente a él, que eran grandes maestros de medio paso, también sintieron que algo andaba mal en ese momento. Después de que ambos se miraron, sus ojos instantáneamente se volvieron incomparablemente feroces. Puño desgarrador. La palma que corta el alma. Para matar a Mabande lo antes posible. Ambos usaron sus habilidades marciales inferiores. Y los ángulos de sus golpes también eran muy complicados. Uno atacó la cabeza de Mabande por la espalda. El otro atacó el corazón de Mabonde desde el frente. No había forma de retirarse del ataque de dos lados. Si uno de ellos lo golpeara, definitivamente moriría. Sin embargo, ante un momento tan crítico, Bond cerró los ojos en mudo silencio. Estaba listo para morir. Los dos pensaron esto. Y las comisuras de sus bocas no pudieron evitar revelar una sonrisa después de una victoria. En este momento, los corazones de las personas que presenciaban la batalla en los 3 distritos estaban en sus gargantas. Los espadachines taoístas, en particular, se apreuraron hacia adelante sin decidir una palabra, con la intención de salvar a su maestro de secta. Pero los dos bandos estaban muy separados. Todo lo que hicieron fue un intento inútil. Mientras observaban, 2 aterradoras técnicas de artes marciales estaban a punto de atacar a Mabande. Las sonrisas de los 2 maestros de secta de medio paso del clan Lawrence de repente se congelaron. Y Mabonde, que todavía estaba en medio de los dos, apareció mágicamente al lado de los dos. Por encima de la gran espada que llevaba sobre el hombre, una cegadora gota de sangre se deslizó lenta y silenciosamente. Mientras la gota de sangre caía al suelo, los 2 clérigos de medio paso que estaban frente a ellos levantaron sus palmas con impotencia. Una fina línea de sangre apareció silenciosamente en sus cuellos. En el segundo siguiente, las 2 cabezas que todavía luchan sonrisas engreídas rodaron hacia el suelo. Este sigue siguiendo el Mabande que conoce. Con tanta fuerza. Nadie discute que era un experto maestro de secta. Al ver esta increíble escena, Larson Wu Juan,
que había estado observando la batalla. También tuvo el más mínimo movimiento. Maestro. ¿Cómo se volvió tan fuerte de repente? Matthew se frotó la nariz. Es solo el poder residual que queda después de su epifanía. No cuenta como su propiedad fuerza. Dijo. Mujeres se rompía la boca y Nan murmuraba para sí mismo. Maldita sea. No puedo creer que me haya engañado. Había que decidir que el Mabande en ese momento era realmente tumultuoso sin comparación. Bajo la representación de un aura de espada aterradora. Era como un dios de la guerra invencible. No muy lejos de allí. Héctor quedó en shock y se quedó congelado en el lugar. Obviamente. Él también era un gran maestro de medio paso. Pero ¿por qué Mabande era tan escandalosamente poderoso? Justo después de que lo pusieron en orden. Mabond también torció las mejillas y miró fríamente a Het. Es tu turno. Ven y muere. La mirada aguda parecía llevar el poder del trueno en ella. Con solo una mirada. Héctor no pudo evitar dar un pequeño paso atrás. Estaba. Bueno. Asustado. Pero el hecho de que no se atreviera a hacer ningún movimiento no significaba que Mabundu lo dejara ir. Ambos pies se lanzaron hacia afuera. El suelo tembló ligeramente. En un abrir y cerrar de ojos. La figura de Mabande desapareció directamente ante los ojos de su hijo. El lugar original quedó entonces con una depresión de más de 2 pies. Cuando se reapareció frente a la multitud. Ya había una cabeza humana en su mano y el horror escrito en todo su rostro. En solo una ronda. Héctor se había convertido en un cadáver sin cabeza. Con una fuerza tan poderosa. Todos en los 3 distritos quedaron estupefactos. Ante las miradas de admiración de la multitud. Mabande se acerca a Matthew con la cabeza en alto. Señor Larson. Se atreve a luchar. Después de las ruinas. Los 3 maestros de medio paso fueron asesinados por Mabande. Los oponentes ni siquiera tuvieron la más mínima oportunidad de resistir y murieron bajo la espada. Sin embargo. Lo que la multitud nunca esperó fue eso. Mabande de repente había desafiado a Matthew. Por un momento. La escena quedó en silencio. Incluso los miembros de la división marcial que estaban rescatando al director Chu a un lado detuvieron sus acciones. Nerviosos. Esperaron la respuesta de Matthew. Bien. Con todos los ojos puestos en él. Matthew sonrió levemente y respondió una palabra. Al recibir esta respuesta. La intención de batalla de Mabande a su alrededor subió ferozmente de nivel. Señor Larson, cuidado. Prueba esta técnica de espada mía recién comprendida. Después de recordárselo. Apretó con más fuerza la empuñadura de su espada con ambas manos. Aunque Mabande sintió nuevo un poder infinito dentro de su cuerpo en ese momento. Sin embargo. Cuando se enfrentó a Matthew. Simplemente no se atrevió a tomar nada a la ligera. En el momento en que atacó. Utilizó su técnica de espada más poderosa. Regresa al Sea Sangchen Blade. El aura de la espada estalló e instantáneamente tomó forma. Aferrándose al cuerpo de la espada. Cortar. Mabande gritó suavemente mientras la gran espada se balanceaba con ambas manos. Cortando pesadamente desde arriba. Al mismo tiempo. Una ráfaga de viento se levantó violentamente alrededor de su cuerpo. Sacudió la ropa de la multitud. La espada había llegado. Seguida de una enorme espada hecha de chi de espada. Se estima que medía aproximadamente entre 5 y 6 metros de largo. En la escena. Los artistas marciales que eran un poco más débiles no pudieron evitar temblar ante esta aterradora espada chi. Esta monstruosa técnica de espada. Incluido si el señor Larson pudiera seguirla. Sería bastante difícil. Con esos pensamientos en mente. La multitud miró nerviosamente al dúo. Sin embargo. Ante un ataque tan aterrador. El rostro de Matthew no cambia en lo más mínimo. Mientras la espada se acerca cada vez más a él. Levantó el brazo sin prisa y extensión 2 dedos.
Cuando los dos dedos se juntaron, la hoja se detuvo directamente entre los dedos. Estaba sujeto. Y después de eso, inmediatamente después de caer el vacío de la intención de la espada, Matthew simplemente esparció un chi de espada, destrozándolo directamente. Se convirtió en una brisa uniforme. Al ver tal resultado, la multitud que observaba la batalla me miró confundida. Habían imaginado que Matthew llevaría esta batalla a través de varias técnicas espléndidas de artes marciales. Pero nunca imaginaron que Matthew había sujetado la espada de Mabande con solo 2 dedos. Incluso el propio Mabande quedó estupefacto en este momento. Bajo este silencio mortal, Matthew frunció el ceño y dijo: es promedio. Su poder es bastante impresionante. Es solo una versión avanzada de Return to the Sea Islas. Aún necesitas comprenderlo adecuadamente. En general, la mayor ganancia después de la epifanía de Mabande fue que su postura y su espada fueron mucho más rápidos. Esta era una buena manera de llenar el defecto de su espada grande y pesada. Lo único que se puede decir es que no hubo un gran salto en el poder de la técnica de la espada, comparado con su primera compresión de Sword Transient. La diferencia no era ni una sola estrella y media. Cuando Mabande escuchó tal evaluación, junto con el hecho de que Matthew atrapó su propia espada confiada con su segundo dedo, su bravuconería original se disipa en un instante. Devastado. Sin embargo, todavía era demostrado inocente y demostrado joven. Este fue solo el comienzo del golpe de Matthew. Tú tampoco tienes por qué sentirte frustrado, porque la frustración aún estaba por llegar. Después de que Matthew terminó de hablar, estalló ferozmente con su aura patriarcal, y luego la hubo volar de regreso a su cuerpo. Él bajó la mirada incomprensiva de Mabande. El reino de Matthew fue reprimido frenéticamente por él mismo y, finalmente, el último se debilitó levemente. Solo en términos de aura. En este momento Matthew ni siquiera era tan fuerte como el espadachín de la secta Blade. Frente a las miradas perplejas de la multitud, Matthew abrió la boca y explicó: este es el reino después de mi primera epifanía, dijo mientras sostenía una mano sobre la empuñadura de su espada. Técnica secreta. Espada instantánea. La espada invisible chi brilló. Una brisa fresca. Unos tíos adultos. De cintura para arriba. Y un trozo de roca de más de una persona de altura. Se deslizó lentamente frente a la multitud. Luego aterrizó con estrépito. Mabond se quedó inmóvil, mirando con incredulidad el poder causado por la espada. Aunque podía percibir la espada chi que acababa de volar sobre la montaña sobre su cabeza. Pero ya era demasiado tarde para esquivarlo. Ese reino de Sonsi era uno en el que Mabande aún no había puesto un pie. Pero si hablamos del nivel de medio paso de Soungschi, Mabande se atrevió a hacer las maletas aunque no estuviera vigilado. Frente a esta asombrosa técnica de espada, incluso un Soungschi de medio paso tendría que perecer en el acto. En otras palabras, Matthew ya tenía la fuerza para matar a un gran maestro de medio paso hace mucho tiempo. Era todavía un ser humano. Enterarse de un resultado tan devastador también le dio a Mabande una apreciación más profunda del terror de un genio. En cuanto a los demás, también quedaron profundamente conmocionados por la espada de Matthew en este momento. En el mismo reino, alguien más ya podría decapitar a un Soungschi. Pero cuando se enfrentaron a un gran maestro, solo pudieron morir. Esto fue un golpe demasiado grande. Por un momento, la mirada de la multitud hacia Matthew involuntariamente adquirió un poco de resentimiento. Mientras Matthew miraba las extrañas miradas de la multitud frente a él, de repente también se dio cuenta del problema. Originalmente, solo pensaba en atacar a Mabande. Inesperadamente, este grupo de hombres infructuosos también se vio afectado por el efecto dominó. Culpable de los cargos. Bueno. Se hace tarde.
Probablemente deberíamos regresar también. Después de cambiar de tema, buscó un elixir para calmar las heridas del director Chu. Luego, el grupo de personas agachó la cabeza y una vez más excavó en el pasaje subterráneo. El sol había salido. Con el estruendo y el sonido perdido de una explosión, el largo pasaje subterráneo quedó completamente enterrado. Los hombres que habían participado en el ataque sorpresa regresaron al Distrito 3. Wang Changxin, que había estado esperando durante mucho tiempo, tenía alegría en su rostro cuando vio que las tropas regresaban con una carga completa. Buen trabajo. Buen trabajo. Después de que las palabras cayeron, el líder, Black Rose, así como Ma Bande simplemente dieron un resentido. Esto dejó perplejo a Wang Changxin. Este equipo obviamente había logrado un gran logro. Sin embargo, todos estaban letárgicos y marchitos por alguna razón. Incluso si fuera para el director Chu, no sería necesario. Solo resultó gravemente herido e inconsciente. No muerto. Vieja mamá. ¿Qué les pasa a ustedes?, preguntó Wang Changxin, desconcertado. Ma Bande le dirigió una mirada perezosa y enganchó el dedo. Wang Changxin se tapó la oreja con una mirada desconcertada. Después de que Ma Bande repitiera suavemente algunas frases, con una sonrisa maliciosa en su rostro, se fue con el gran grupo. En el mismo lugar, el rostro de Wang Changxin seguía cambiando. Un momento verde. El siguiente verde. Solo podía culparse a sí mismo por ser demasiado curioso. Solo para ver que después de mirar a su alrededor por un rato, sus ojos de repente se iluminaron. Viejo fantasma. Viejo fantasma. Espera un minuto. Déjame decirte algo. El anciano fantasmal se detuvo en seco. Confundido. Viejo fantasma. ¿Has visto a ese hombre fuerte de la división marcial? El anciano fantasmal pensó que había algo especial en este hombre y lentamente entrecerró los ojos. Después de un largo tiempo, retiró lo que tenía en la mano y miró a Wang Changxin con incredulidad. No hay nada especial en esta persona. Wang Changxin sonrió con picardía y se acercó a los talones del anciano fantasmal. ¿Qué más hacías cuando estabas en su reino?, el anciano fantasmal respondió seriamente. Siguiendo al maestro en la cultivación. Recibir tal respuesta. Las comisuras de la boca de Wang Changxin sonrieron directamente hasta la raíz de sus orejas. Déjame decirte, jaja. Señor Larson. En este reino ya es capaz de matar a patriarcas de medio paso. Tisk tisk tisk. Su idea era simple. Es mejor ser feliz solo que ser feliz juntos. Si quieres estar incómodo tenemos que estar incómodos todos juntos. El anciano fantasmal le dio una mirada en blanco. Loco. Entonces no se molestó en prestar más atención. Desafortunadamente, los pasos desordenados ya traicionaron el estado de ánimo de Gostsu. Podría matar a un gran maestro de medio paso cuando ingresó por primera vez al reino de los artistas marciales. Tal persona era un pervertido completo. Primer hospital. Distrito 3. Último piso. Dentro de la lujosa sala de pacientes hospitalizados, el director Chu abrió lentamente los ojos, mirando a su alrededor el entorno familiar. Inexplicablemente dejó escapar un largo suspiro. Originalmente, esta era la sala para su hija Chu Yi y Matthew. Pero no había pensado que también tendría el día para quedarse aquí. Despierta. Al escuchar el movimiento, Matthew, que estaba cultivando a un lado, abrió lentamente los ojos. Señor Larson. El director Chu saludó y estaba a punto de levantarse. Fue solo cuando presionó las manos sobre la cama del hospital que un dolor agudo salió de sus brazos. Mirando hacia abajo, vio que sus brazos ahora estaban cubiertos de vendas. Por su parte, Matthew no espera a que él haga una pregunta y tomó la iniciativa para explicar. Tus manos han sido congeladas por ese Héctor.
pero se curará después de unos días de descanso y recuperación. Ante la mención de esto, una mirada sombría clara cruzó por los ojos del director Chu. Era claramente más fuerte que el otro lado. Aún así, terminó en una situación tan miserable. En el pasado, como el maestro de la fuerza más fuerte en los 3 distritos, siempre había sentido que era una persona que no competía ni buscaba fama y fortuna. Incluye después de conocer a Matthew. Todos los demás señores del poder luchaban por mostrar en la batalla. Él era el único que había estado haciendo lo suyo en silencio. Sin embargo, cuando la fuerza de Ma Bande de repente se disparó, el director Chu gradualmente comienza a sentir la presión. En particular, cuando presenció la epifanía de Ma Bande en el campo de batalla, inexplicablemente sintió una ola de envidia en su corazón. Ese sentimiento le irritó, pero no se puede suprimir ni eliminar. Por otro lado, Matthew objetivamente también vio la mente del director Chu. Había sido particularmente obvio cuando fue herido en la pelea con Héctor. Viejo Chu, tu corazón está agitado. Matthew se lamentó fríamente. Fue sorprendente que este hombre tan estable en la tercera región también tuviera un lado así. El director Chu, resentido, giró la cabeza y desvió la mirada hacia la ventana. Cuando estás estresado, a veces tu mente está fuera de tu control, dice el director Chu con emoción. Matthew tampoco cedió, sino que simplemente asintió con la cabeza en señal de acuerdo. De hecho, es común que la gente haga eso. Pero bueno, le dio la vuelta a sus palabras. Es por la presidencia que todos tenemos motivación. No te está haciendo ningún favor al permanencia imperturbable y poco competitivo todo el tiempo. El director Chu tenía apenas 50 años. Pero aún vive con la mentalidad de un anciano que ya tenía 80 o 90 años. Enfrentar la vida estaba bien. Pero si se trataba de enfrentar las artes marciales, era un gran no-no. Aunque el director Chu no responde. Esa expresión cambia ya había revelado sus pensamientos fluctuantes en ese momento. Hubo un largo silencio. Solo entonces volvió la mirada. Señor Larson, ¿crees que todavía existe la posibilidad de que puede llegar a Sonsi en esta vida? Que no es posible. Matthew espetó. Pensar que cuando era un artista marcial, ya era capaz de matar cantidades. Pensando en el comportamiento de seguridad de Ma Bande ya antes, Matthew informativamente detuvo sus palabras y se volvió para continuar diciendo: capaz de decapitar al feroz asesino de tigres. ¿Quién puede decirlo en el futuro? No sé si podemos llegar a Sonsi. Pero si mantienes esta mentalidad no competitiva, solo podrás detenerte en medio paso de Sonsi en esta vida. Al abordar las palabras, no había ningún indicio de cortesía del que hablar. Una enfermedad grave requería una medicina feroz. Pero un toque de consuelo perforicaba a las personas. El director Chu no replicó, grabando que ya había superado el medio paso de Soung-Chi a la edad de 30 años. Más tarde, después del establecimiento de la división marcial, su reino marcial se mantuvo en ese nivel. Y esta parada duró casi 20 años. Si no entraba en el clan maestro, en última instancia era un topo. El jefe de división Chu había entendido esta afirmación extraordinaria bien desde que vio a Matthew luchar a muerte contra otros maestros del clan. Era solo que 20 años de retiro también le habían hecho perder gradualmente ese corazón emprendedor y esforzado. Primer hospital. Distrito 3. Último piso. Dentro de la lujosa sala de hospitalización, el director Chu abrió lentamente los ojos, mirando a su alrededor y viendo el séquito familiar. Inexplicablemente dejó escapar un largo suspiro. Originalmente, esta era la sala de su hija Chuyi y Matthew. Pero no tenía pensado que tendría el día para qué hacer aquí también. Despierto. Al escuchar el movimiento, Matthew, que estaba cultivando a un lado, abrió lentamente los ojos.
Señor Larson. Saludó el director Chu y estaba a punto de levantarse. Fue solo cuando presionó sus manos sobre la cama del hospital que un dolor agudo surgió de sus brazos. Mirando hacia abajo, vio que sus brazos ahora estaban cubiertos de ventas. Por su parte, Matthew no espera a que él haga una pregunta y tomó la iniciativa para explicar. Tus manos han sido congeladas por ese Héctor. Pero se curará después de unos días de descanso y recuperación. Ante la mención de esto, una mirada sombría clara cruzó por los ojos del director Chu. Era claramente más fuerte que el otro lado. Aún así, terminó en una situación tan miserable. En el pasado, como el maestro de la fuerza más fuerte en los 3 distritos, siempre había sentido que era una persona que no competía ni buscaba fama y fortuna. Incluye después de conocer a Matthew. Todos los demás señores del poder luchaban por mostrar en la batalla. Él era el único que había estado haciendo lo suyo en silencio. Sin embargo, cuando la fuerza de Mabande de repente se disparó, el director Chu gradualmente comienza a sentir la presión. En particular, cuando presenció la epifanía de Mabande en el campo de batalla, inexplicablemente sintió una ola de envidia en su corazón. Ese sentimiento le irritó, pero no se puede suprimir ni eliminar. Por otro lado, Matthew objetivamente también vio la mente del director Chu. Había sido particularmente obvio cuando fue herido en la pelea con Héctor. Viejo Chu, tu corazón está agitado. Matthew se lamentó fríamente. Fue sorprendente que este hombre tan estable en la tercera región también tuviera un lado así. El director Chu, resentido, giró la cabeza y desvió la mirada hacia la ventana. Cuando estás estresado, a veces tu mente está fuera de tu control, dice el director Chu con emoción. Matthew tampoco cedió, sino que simplemente asintió con la cabeza en señal de acuerdo. De hecho, es común que la gente haga eso. Pero bueno, le dio la vuelta a sus palabras. Es por la presidencia que todos tenemos motivación. No te está haciendo ningún favor al permanencia imperturbable y poco competitivo todo el tiempo. El director Chu tenía apenas 50 años. Pero aún vive con la mentalidad de un anciano que ya tenía 80 o 90 años. Enfrentar la vida estaba bien. Pero si se trataba de enfrentar las artes marciales, era un gran no-no. Aunque el director Chu no responde. Esa expresión cambia ya había revelado sus pensamientos fluctuantes en ese momento. Hubo un largo silencio. Solo entonces volvió la mirada. Señor Larson, ¿crees que todavía existe la posibilidad de que puede llegar a Sonsi en esta vida? Que no es posible. Matthew espetó. Pensar que cuando era un artista marcial, ya era capaz de matar cantidades. Pensando en el comportamiento de seguridad de Mabande ya antes, Matthew informativamente detuvo sus palabras y se volvió para continuar diciendo: capaz de decapitar al feroz asesino de tigres. ¿Quién puede decirlo en el futuro? No sé si podemos llegar a Sonsi. Pero si mantienes esta mentalidad no competitiva, solo podrás detenerte en medio paso de Sonsi en esta vida. Al abordar las palabras, no había ningún indicio de cortesía del que hablar. Una enfermedad grave requería una medicina feroz. Pero un toque de consuelo perforicaba a las personas. El director Chu no replicó, grabando que ya había superado el medio paso de Soung-Chi a la edad de 30 años. Más tarde, después del establecimiento de la división marcial, su reino marcial se mantuvo en ese nivel. Y esta parada duró casi 20 años. Si no entraba en el clan maestro, en última instancia era un topo. El jefe de división Chu había entendido esta afirmación extraordinaria bien desde que vio a Matthew luchar a muerte contra otros maestros del clan. Era solo que 20 años de retiro también le habían hecho perder gradualmente ese corazón emprendedor y esforzado. Cuando era joven, el director Chu era considerado un joven talentoso. Pero a medida que crecía, su poder seguía creciendo.
La ambición juvenil que tenía al principio se fue suavizando poco a poco con los años. Ahora, bajo el estímulo de Mabande y la guía de Matthew, el corazón del director Chu no había cambiado durante mucho tiempo. El corazón del director Chu, que había estado inquieto durante mucho tiempo, de repente se agitó. Parece que lo entiendo. Con estas palabras, las emociones originalmente deprimidas del director Chu lentamente mostraron un indicio de desvanecimiento. Señor Larson, si me levanto para alcanzarlo ahora, todavía puedo tener una oportunidad de tocar la puerta de ese reino. Matthew sonrió misteriosamente y se levantó. No tienes ya la respuesta en tu mente. ¿Por qué todavía me necesitas para responder? Después de decir que los dos se entendieron de memoria y se sonrieron el uno al otro. En este momento, el director Chu estaba repentinamente radiante. Su aura era un poco menos estable y un poco más impulsiva. Después de que Matthew notó el cambio en él, había un poco más de alivio en sus ojos. Aunque este director Chu siempre había sido no competitivo, había sido diligente y concienzudo. Todo el tiempo. No había podido dar ninguna recompensa. Pensando en esto, Matthew de repente levantó el brazo. Cierra los ojos. Una vez que el director Chu escuchó estas dos palabras, de repente las asoció con algo. Reprimió por la fuerza la emoción que de repente había surgido en su corazón. Solo después de que sus emociones estuvieran completamente tranquilas, lentamente cerró los ojos. Cuando sus ojos se volvieron negros, el director Chu sintió un dedo presionado contra su ceja. En el segundo siguiente, un párrafo de texto apareció repentinamente en su mente. El arte de la creación. Sigue los cielos y da a luz a todas las cosas. Aunque las palabras aparecieron, eran como el sonido del gran Dao Miao, resonando completamente al lado de los oídos del director Chu. El aura dentro de su cuerpo, aparentemente bajo algún tipo de sabiduría de tracción, en realidad funcionó involuntariamente por sí sola en este momento. Al mismo tiempo, la habitación hermética fue golpeada violentamente por una ráfaga de viento. Pero todos los adornos de la mesa se levantaron y golpearon fuertemente la pared. Se oyó un tintineo y un clamor. Esos sofás también hicieron un crujido y fueron apartados del camino. Las barreras que estaban golpeando dejaron de moverse. En cuanto a aquellos equipos un poco más ligeros, también fueron volcados al suelo bajo este fuerte viento. Cuando el director Chu volvió a abrir los ojos, la lujosa sala de convalecientes ya estaba hecha un desastre. A él esto no le importaba en absoluto. Con la oportunidad, sin mencionar una sala de convalecientes, incluso si directamente destrozó todo el hospital, sus ojos ni siquiera estallarían. El director Chu retiró la mirada y recordó la palabra creación, con los ojos brillando constantemente. La técnica del corazón de nivel superior. La técnica de creación. Una vez más, él, Matthew, lo había mencionado. Y su corazón solo lo había anhelado. Solo ahora, después de experimentarlo por sí mismo, se dio cuenta del horror de la técnica del corazón de primer nivel. Sintió los cambios en su cuerpo con atención. Si antes había dicho que la velocidad de su energía espiritual era la de un río que goteaba cuando se cultivaba, entonces en este momento, fue un rugido estrepitoso. En ese momento era un río rugiente. Y su reino, que no se había movido durante mucho tiempo, sin saberlo había dado un gran paso adelante. En el nivel de patriarca de medio paso, el reino quería mejorar. Aunque fuera solo un poquito. Sería una tarea difícil. En los últimos 10 años. Aunque su mente estaba tranquila. Sin embargo, nunca se quedó atrás en su cultivo. Solo el progreso fue mínimo. En este momento, la mejora se produce gracias a una sola técnica cardíaca. Ya había superado por completo su cultivo en los últimos 10 años. Desde aquí,
Se puede ver el terror de la técnica del corazón de primer nivel. Y lo que más sorprendió al jefe Chu fue eso. Estaba a un paso del umbral del patriarca que había detenido a innumerables personas. Después de notar esto, no pudo evitar emocionarse. E incluso a pesar de lo firme que estaba, los huesos de su cuerpo temblaron levemente. Señor Larson. No hay palabras para agradecerle la amabilidad que ha recreado. Con esto luchó por levantarse del lecho de enfermo. Por favor, acepte una reverencia del señor Chu. Esta reverencia era completamente merecida. Mientras esperaba que el director Chu enderezara la espalda, Matthew habló y agregó: aunque lo que te estoy impartiendo es solo el pergamino superior de la habilidad de creación, aún es suficiente para que lo cultives. La ley no se pasa a la ligera y el Dao no se vende barato. Este método del corazón solo puede practicarlo usted mismo. Y si se filtra, lo recuperaré personalmente. En la última oración, el tono de Matthew pareja extremadamente serio. El significado era tan obvio como lo era. Si el director Chu se atrevió a filtrar la creación, él, Matthew, mataría a alguien. Después de escuchar esto, el director Chu inmediatamente maldijo repetidamente con cara seria: señor Larson. Pero ten por seguro que si yo, Chu, filtrara incluido el más mínimo fragmento del corazón de la técnica de creación, entonces seré enviado al fuego y los cielos herirán. Sabía claramente en su corazón que Matthew podía aprender por sí mismo la técnica de creación, incluido si solo era el pergamino superior. Aún así fue un gran regalo de los cielos. Los dos no eran parientes ni amigos. Mirándolo más seriamente, de todos los señores del poder en los 3 distritos, solo Ma Bande estaba subordinado a Matthew por defecto. El resto de ellos no habían mostrado su lealtad ni habían tenido ningún acuerdo verbal. A lo sumo, solo podrían considerarse como una combinación de intereses en pos de un objetivo común. Y Matthew era el líder de este grupo de intereses. Si un día Matthew cayera arrepentidamente del poder, este grupo de señores del poder seguro optaría por desertar a un nuevo líder sin dudarlo. Con tal relación, Matthew se transmite a sí mismo un método cardíaco de primer nivel. Este ya fue un gran regalo. El director Chu sabía en su corazón que si tuviera un papel diferente, simplemente no habría podido ser tan generoso. Poder transmitir su técnica del corazón de primer nivel más precisa con tanta facilidad. Pensando en esto, el director Chu también tomó su propia decisión mental. Si al señor Larson no le importa mi humildad fuerza, a mí, Chu, me gustaría ensillar para el señor Larson. Después de decidir eso, se inclinó una vez más y espera con nerviosismo la respuesta de Matthew. En ese momento, Matthew estaba sonriendo. Este director Chu fue muy agradable. No fue en vano que había pasado generosamente la habilidad de creación. Puede. Con una simple palabra, la relación entre ambos cambió por completo. A partir de ahora, este director de la división marcial era el subordinado de Matthew en el verdadero sentido de la palabra. Una gloria y una pérdida. Levántate. En el futuro, cuando llegue a la cima, habrá un lugar para ti. Escuchar la promesa de Matthew. La gran piedra que colgaba del corazón del director Chu había caído completamente al suelo. Antes de eso, tenía preocupaciones. Un joven genio como Matthew, siempre y cuando no muriera en la mitad de su carrera. Mientras no muriera en la mitad de su carrera, definitivamente sería un hombre que estaría en la cima del mundo. Una persona así no podría entrar en los ojos de ninguna persona al azar. Quien puede acompañarlo a la cima del mundo no debe ser un cualquiera. Él no debe ser uno de ellos. Un que ocupaba una alta posición y había dirigido las fuerzas más poderosas en los 3 distritos durante muchos años. Pero no valía la pena menor ese estado frente a Matthew. Mientras Matthew quisiera hacerlo, solo necesitaba mover su mano y exterminarla por completo. En este momento,
Con esta promesa de Matthew, el director Chu estaba completamente tranquilo. Y ahora que se había establecido la relación entre los generales y subordinados de ambos lados, la mente del director Chu también se volvió más animada. Señor Larson, ¿tiene algún plan para resolver este problema en el Distrito 2? Matthew negó levemente con la cabeza. Aunque el director Chu tenía la intención y quería completar la gran unidad de la Isla de la Muerte lo antes posible. Sin embargo, debido a la existencia de la calavera de cristal, había magnificado infinitamente el grado de dificultad para lograr este objetivo. Hay demasiados problemas detrás de esto. Matthew reflexionó por un momento antes de expresar sus preocupaciones. Lo que estás viendo frente a ti es que estamos yo y algunos otros patriarcas. Así como el juego entre el Distrito 2 y el Distrito 3. Pero en realidad, detrás de esto hay obstáculos mayores. El director Chu no respondió, sino que simplemente esperó en silencio las siguientes palabras. Tenía claro que las siguientes palabras eran las más importantes. Distrito 3. Último piso del hospital No. 1. Dentro de la miserable habitación de convalecencia, el director Chu se quedó paralizado y aturdido. Los 7 pecados capitales. La calavera de cristal. El tesoro legendario. El anciano fantasmal. El patriarca que acecha detrás de escena. Y esa conspiración de Hiduto y demás. Un trozo de verdad tras bastidores era como una bomba pesada. Esto directamente provocó que el cerebro del director Chu zumbara. Después de mucho tiempo, dijo con una sonrisa autocrítica. Al principio, pensé que la Isla de la Muerte era solo un pequeño estanque de peces. No esperaba que fuera un mar completamente sin fondo. Después de haber pasado décadas en la Isla de la Muerte, recién en ese momento se dio cuenta. Resultado que este grupo de señores del poder y administradores regionales pensaban que estaban por encima del resto. Eran completamente un grupo de payasos saltarines observados por un grupo de maestros del clan. Y sus 3 regiones estaban llenas de cautela. Pensando que estaban seguros de que podrían derrotar a la multitud de Lawrence. De hecho, Matthew los había protegido en silencio. Si no fuera por eso, me tema que habrían sentido devorados hasta los tonos cuando llegó el primer grupo de expertos patriarcales de los 7 pecados capitales. Pero ahora no era el momento de entrarse en secreto. En realidad, todo tipo de cosas fuertes muy malas para Matthew. Después de ser atacado por Hiduto, ahora todo lo que Matthew tenía que enfrentar no ser solo los 7 pecados capitales. También estaba el grupo de patriarcas detrás de la cortina que observaban. Señor Larson, con la situación actual, tal vez podamos buscar la cooperación del anciano fantasmal. Los mismos expertos maestros soberanos. Aunque había fortalezas y debilidades. Sin embargo, tener un patriarca más enviado en la ciudad sería una carta más de desapego. Tan pronto como se hizo esta sugerencia, Matthew inmediatamente sacudió la cabeza y la rechazó. Este antiguo fantasmal no es creíble. Aunque ya me había revelado mucha información antes. Pero después de verificarlo, descubrir que en realidad había mentido. Antes, el anciano fantasmal había dicho personalmente que los patriarcas ocultos detrás de escena esperan que los 3 distritos pudieran esperar con firmeza la fecha de la gran boda del rey lobo marino. En todo momento, la multitud podría entonces competir por esa calavera de cristal según sus propios méritos. Después de experimentar lo del antiguo con el bastón antes, Matthew se dio cuenta de que ese no era el caso. Quizás el anciano fantasmal era el único que quería evitar que los 3 distritos fueran devorados. De esa manera podría buscar el cuerpo original del rey lobo marino sin miedo. Matthew sintió que este viejo malo se estaba exponiendo deliberativamente. Pero fuera que este viejo amigo fuera intencional o no, estaba bien. En este momento, lo más importante era poder acabar con la familia Lawrence que había provocado problemas. En este momento,
Las únicas personas en las que podemos confiar son las nuestras. A continuación, debes cultivar bien tu carácter. Sería mejor si pudieras llegar a Soungchi antes de la gran boda del rey lobo marino. En ese momento, también puedo ocuparme de otros aspectos con tranquilidad. El Distrito 3 fue el lugar donde se originó su poder en la Isla de la Muerte. No era probable que lo dejara hasta el último recurso. Dejemos que la situación actual sea la que era. Si no hubiera un patriarca en quien confía para sentarse en el tercer distrito, Matthew simplemente no podía sentirse cómodo. Al escuchar estas palabras, la presidencia del director Chu se multiplicó instantáneamente. Señor Larson, piensas demostrado en mí. Al llegar a Soungchi en poco más de medio mes, ni siquiera se atrevió a pensar en ello. Además, el director Chu también tenía sus propias preocupaciones. Y además del campo de batalla, no puedes hacer ningún movimiento. Hay más de 10 patriarcas de medio paso del lado de la familia Lawrence. Si no les ayudo desde el margen, me tema que el Distrito 3 sufrirá una gran pérdida. Cuando se pone en juego el aeropuerto, aunque los 3 distritos estaban del lado ganador, pero en el mejor de los casos, solo podrían considerarse pequeñas victorias. El equipo de Lawrence también estaba lejos de estar golpeado y magullado. En una etapa posterior, la batalla se reanudó. Si los maestros de medio paso del otro lado lucharan juntos, Ma Bande sería el único en hacerlo. Los 3 distritos definitivamente sufrirían una gran pérdida. Después de que Matthew reflexionara por un momento, agitó su mano. En este asunto ya tengo un plan en mente. Durante este periodo de tiempo, haré lo mejor que puede y entrenaré personalmente para varios señores del poder. Esfuérzate por crear más personas. Avance hacia el maestro de clan de medio paso. Originalmente, solo quería unificar el tercer distrito, su base de desarrollo, y unificar la Isla de la Muerte. Por Chertou, quería conservar Landieyi, o más bien informar sobre la calavera de cristal. Fue solo que las cosas no salieron según lo planeado. Y la cráneo de cristal fue la razón. Los 7 pecados capitales no solo encontraron el camino hacia la puerta y crearon problemas. Los 7 pecados capitales llegaron a su puerta y luego descubrieron que había una gran cantidad de maestros acechando en la Isla de la Muerte. Ahora Lawrence tenía una disputa sangrienta con los 3 distritos de Matthew. Con el respaldo de Hidutuo, la familia Lawrence nunca se rindiría hasta tomar el control de los 3 distritos. Incluso si Matthew se muestra reacio, este baño de sangre entre los 3 distritos y la familia Lawrence es esencial. Comparado con el lado de Lawrence, la mayor ventaja del Distrito 3 fue su mayor poder de combate per cápita. Las armas blancas no eran rival para ellos. La desventaja es igual de obvia. Ese es el extremo superior del campo de batalla. Excluyendo un Matthew, había solo 2 maestros de medio paso. Mujeres que el lado de Lawrence tenía más de 10. Además, el defensor de la familia Lawrence, Clegg, también fue un gran maestro de medio paso. La diferencia en el poder de combate de alto nivel no era solo una pregunta de estrellas y media. Fue por esta razón que Matthew había pensado hacer mucho tiempo en instruir adecuadamente a este grupo de señores del poder. La sala de curación. La discusión de Matthew con el director Chu también estaba llegando a su fin en este momento. En ese mismo momento, Black Rose, sola, se acerca corriendo. Ver la habitación en un estado desordenado y desordenado. Ella se queda visible congelada por un momento. Acabo de registrar un gran avance en mi cultivo y no pude controlarlo por un tiempo. Al ver esto, el director Chu inmediatamente encontró una excusa para posponer el asunto de la transmisión de poder de Matthew. Rosa Negra tampoco insiste en este punto. Después de asistir levemente con la cabeza. Felicitaciones, director. Mientras hablaba, miró disimuladamente a Matthew.
inmediatamente despreciado. Su carita volvió a sonrojar y nerviosamente retiró la mirada. Ni siquiera tuvo tiempo de salud. El director Chu. Como persona que había visto. ¿Cómo no podía ver la ambigüedad en él? De nada. Señorita Blackrose. La próxima vez que venga a verme. No hay necesidad de tener tanta prisa. Mira qué cansado estás. Tu cara está toda llena de sangre. Él se burlaba mucho de mí. Blackrose también se encontró con el significado de las palabras y su rostro instantáneo se sonrojó más. Respondiendo presa del pánico. Rápido hundió la cabeza y la cara en el pecho. Una postura de una mujer. El director Chu carraspeó y su mente cobró vida al instante. Desde que se conoció a Matthew, se dio cuenta de que había estado solo. Un joven estaba en la ciudad de su fuerza física. No fue bueno estar soltero por mucho tiempo. Y esta rosa negra era de una edad similar a Matthew. Pensando en esto, Chu-San arqueó las cejas de inmediato. Señor Larson. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la boca, Matthew lo interrumpía directamente. Echó un vistazo al director Chu y supo que este tipo no tenía buenos pedos. Viejo Chu. Veo que casi te ha recuperado. Ahora que el reino ha mejorado considerablemente nuevo. No nos dejan practicar. Por cierto, te ayudaré a consolidar tu reino. La palabra consolidar fue acentuada deliberadamente por él. El director Chu notó la sonrisa con profundo significado en la esquina de la boca de Matthew. Inmediatamente. Lo asoció con cercano señor del poder que había sido golpeado en la cabeza de un cerrado. Ante la idea de que él también fuera golpeado de esa manera, el director Chu retiró sus pensamientos. Oye. Señor Larson. Todavía tiene tantas cosas de las que ocuparse. Es mejor no retrasarlo. Matthew levante una ceja. De verdad no es necesario. No. 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 No es necesario. El director Chu negó repetidamente con la cabeza. Estaré bien cuando llegue allí. Solo practica con el viejo Ma. Señor Larson. Será mejor que te ocupes precisamente de lo que es importante. Pero lo que se dice se cumple. El director Chu acababa de terminar de hablar de su lado. Una risa estridente llegada desde fuera de la puerta. Ja 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 ja. Viejo Chu. Tienes ojos clarividentes. ¿Cómo es que supiste que iba a ir? Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.